Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 16. Niño de dos cabezas. Ruby suspiró cansada mientras se arrojaba sobre la cama, permitiendo que la cómoda superficie se adaptara a los contornos de su cuerpo. Se quedó allí tumbada por un momento, mirando el techo blanco sobre ella, antes de rodar boca abajo y gemir en el colchón debajo de ella. Hombre, hoy realmente apestó. ¿Puedes decir eso de nuevo, hermana?, respondió Jan, caminando penosamente hacia su propia cama. Ella dejó escapar un suave suspiro. ¿Puedes decir eso de nuevo? Muchas cosas habían sucedido en las últimas horas. Si Ruby tuviera que hacer una lista de los días más agitados de su vida, tendría que poner las últimas horas en algún lugar en la parte superior. Primero, estuvo lo que pasó con Penny y descubrir que técnicamente no era humana. Luego, estuvo la pelea con Torchwick, quien de alguna manera logró tener en sus manos un robot con un montón de armas. Luego, después de eso, sucedió lo que sucedió con esa chica Neo y las discusiones que estallaron después, la mayoría de las cuales se centraron en si Kaneki era realmente leal a ellos o no. Luego, al final, después de todo eso, estaba la conversación que habían tenido con dicho medio Ghoul. Ruby lo había visto actuar así en el pasado, la única vez fue cuando perdió el control de sí mismo y atacó a Penny en los muelles, pero tener esa experiencia pasada no ayudó mucho a superar lo que había visto hoy. Ver a alguien como Kaneki, alguien que podía mirar fijamente a un Darkstalker y de alguna manera lograr salir más aterrador de los dos, lucir tan mortalmente asustado de algo, la hacía sentir como si alguien le hubiera perforado un agujero gigante en el estómago. Un agujero que solo se expandía más y más con cada palabra que salía de su boca. Las cosas que Kaneki había dicho, Ruby se estremeció. Solo pensar en que cosas así le sucedieran a alguien era suficiente para hacerle sentir mal del estómago, pero tener que aceptar que Kaneki tenía que vivir esas cosas, peor aún, durante 10 días seguidos. Kaneki, Ruby rodó sobre su costado, la imagen mental del medio Ghoul temblando incontrolablemente deslizándose en su mente. Es que no es justo, puede que no haya sido específico, pero Ruby no era tonta. Lo que Kaneki había insinuado era horrible en sí mismo. ¿Qué hizo para merecer que le sucediera algo, bueno, algo así? Nada, absolutamente nada. Eso es lo que hizo. Nadie, ni siquiera el más malo de los malos, podría merecer pasar por todo eso, pero Kaneki de todas las personas, debería haber sido la última persona en esa lista. Por alguna razón, él fue quien tuvo que pasar por esas cosas. ¿Por qué? Ruby no lo sabía, pero sinceramente, una gran parte de ella no quería saberlo. ¿Por qué siquiera intentar justificar algo que ella ya sabía que era totalmente injustificable? No sería más que una pérdida de tiempo y energía. Oye, hermanita, ¿estás bien? El sonido de la característica voz preocupada de Jan sacó a Ruby de sus pensamientos. ¿Estás pensando en lo que pasó con Kaneki? Sí, murmuró Ruby, incorporándose para sentarse, anticipando ya el próximo movimiento de Jan. Haciendo como lo había hecho muchas veces antes, la mayor de las dos hermanas caminó hacia la cama de la menor, saltó y se dejó caer junto a esta última. Menos de un segundo después de eso, la rubia tenía su brazo alrededor de los hombros de la hermana menor, acercándola y haciendo que la cabeza de Ruby descansara sobre su hombro. Por un tiempo, los dos permanecieron en esa posición, simplemente tratando de encontrar algo de consuelo en la presencia del otro. Ruby, comenzó Jan de repente, solo para apagarse. Pasó un momento antes de que ella continuara. ¿Sabes de qué estaba hablando Kaneki antes? Al no tener la energía para responder con palabras, Ruby simplemente asintió con la cabeza contra el hombro de Jan, lo que le valió un par de palmaditas en el costado de la cabeza. ¿Querías? La joven líder sacudió la cabeza contra el hombro de su hermana, apoyando más peso en él. No, en realidad no. Solo quiero sentarme aquí un rato. Por un momento o dos, Jan guardó silencio. Al levantar la vista para evaluar su reacción, Ruby sintió esa punzante punzada de culpa tan familiar que le atravesó el pecho cuando vio una cortina de color amarillo rubio escondiendo Violeta. Y Jan, dijo vacilante.
¿Estás? Así que fue tan malo, ¿eh? Los ojos de Ruby se abrieron como platos. Levantando la cabeza del hombro de Jan, preguntó. ¿Qué quieres decir? Lo que pasó con Kaneki, fue tan malo, ¿eh? Jan levantó la cabeza del suelo y miró fijamente la pared frente a ella. Nunca lo había visto así antes, así que debe haber sido bastante malo, ¿eh? Sí, respondió Ruby, sus ojos plateados encontraron el lugar que los ojos de su hermana acababan de dejar. Un silencio de muerte llenó el aire entre los dos una vez más. Un silencio que no se rompió, incluso cuando Jan de repente se levantó de su posición y caminó hacia la puerta de la habitación. Jan, ¿dónde estás? Ruby comenzó a preguntar vacilante, pero fue interrumpida antes de que pudiera terminar. Voy a comprobar algunas cosas breves, a ver si algo ha cambiado, respondió Jan, con un tono determinado en sus palabras. Esto alivió inmensamente a Ruby. Había creído que había enojado a la rubia con lo que dijo. Intenta dormir un poco mientras tanto. Con eso, Jan abrió la puerta de su dormitorio y salió, dejando a Ruby sola para intentar darle sentido a lo que había aprendido hoy. Kaneki no supo exactamente cuándo sucedió, pero parecía que, en algún momento, la conciencia lo había abandonado. Todo lo que pudo recordar fue que Blake le preguntó sobre el color de su cabello, y luego, dolor. Mucho, mucho dolor. No los dolores fantasmas que usualmente acompañaban los recuerdos de su tiempo con Yamori. No, este dolor era muy, muy real. Era casi como si estuviera de vuelta en esa terrible habitación, teniendo que revivir cada momento en el que sus huesos eran aplastados, su piel era desgarrada y sus fibras musculares eran partidas por la fuerza en dos. La única otra vez que sucedió algo así fue cuando, allí estás. El sonido demasiado familiar de la propia voz del medio Ghoul sonó en sus oídos, lo que hizo que sus ojos se abrieran de golpe. Parece que todo mi ruido finalmente dio sus frutos. Poco después siguió una risita tímida. Por cierto, lo siento. No se me ocurre otra forma de llamar tu atención. Con los ojos fijos en la dirección de donde había venido la voz, Kaneki se encontró mirando una visión demasiado familiar. Tú. Respiró, presionando las palmas de sus manos contra el suelo y empujándose hasta quedar sentado. Con los ojos grises entrecerrados y los puños cerrados, gruñó. ¿Tú hiciste eso? En respuesta, su homólogo de cabello oscuro tuvo el descaro de sonreír y asentir con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? El ser que Kaneki ahora sabía que era Aise Sasaki no dudó en devolverle sus palabras. No te dije ya por qué. Necesitaba hablar contigo, pero no sabía otra manera de hacerlo, así que, extendió las manos con impotencia. Ken podía sentir que se agitaba cada vez más con cada palabra que salía de la boca de su contraparte, tanto que tuvo que contenerse activamente para no atacarlo. ¿Qué? ¿Esa es tu razón? Apenas pudo evitar echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada sardónica. No sabes cuánto. ¿Eso duele? Ahí se terminó por él, esa sonrisa tímida suya se hizo un poco más amplia. Sí, por supuesto que lo sé. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Se golpeó la sien con el dedo índice derecho. Bueno, ciertamente lo hago. Recuerdos de estar tirado sangrando en el suelo pasaron por la mente de Kaneki. A pesar de eso, se burló, desvió la mirada y gruñó. No sabes nada. En ese momento, el medio Ghoul admitiría fácilmente que permitió que su compostura se desmoronara un poco. No pudo evitarlo, algo en su cabeza simplemente se rompió después de eso. Justo ahora. Esa sonrisa ahora exasperante todavía no abandonó el rostro de Aise cuando preguntó eso. No ayudó que ladeara la cabeza cuando lo hizo. Bueno, entonces supongo que no. En silencio, Kaneki miró a su contraparte, preguntándose qué diablos le había pasado a su otro yo. Al ponerse de pie, una pregunta que sonó mucho más como un gruñido salió de su boca. Entonces, ¿exactamente de qué querías hablar conmigo? Aise no le respondió verbalmente. En lugar de eso, giró sobre sus talones, miró hacia atrás por encima del hombro y le hizo un gesto con la cabeza a Kaneki para que lo siguiera.
Sabiendo ahora que interrogar al ser que residía dentro de su subconsciente no le daría ningún fruto comestible, Kaneki entrecerró los ojos para mostrar su desconfianza hacia el dueño original de su cuerpo. Entonces, y solo entonces, asintió con la cabeza en respuesta. Tomó un momento, pero Ace finalmente asintió y comenzó a caminar hacia un lugar desconocido, un acto que Kaneki imitó inmediatamente después. Waze estaba parada afuera de la puerta de la habitación de Kaneki, con los brazos cruzados sobre el pecho y el cuerpo apoyado contra la pared opuesta a la puerta. Estaba esperando pacientemente a que Blake saliera y le diera las respuestas a las preguntas que daban vueltas en su cabeza. Todo lo que le habían arrojado en el último par de horas, era mucho que procesar en tan poco tiempo. Kaneki, su vista de la puerta disminuyó mientras enfocaba sus ojos en el techo de arriba. ¿Qué está pasando contigo? En menos de 3 horas, su perspectiva del joven al que podía llamar con confianza amigo había cambiado dramáticamente. Ahora bien, la heredera no estaba ciega. Sabía que su único compañero de equipo masculino era un individuo bastante problemático. Ella fue capaz de darse cuenta de todo sobre él desde el primer momento en que vio sus ojos, pero eso no significaba que esperara verlo derrumbarse por completo como lo había hecho. En realidad, fue algo surrealista. Ver a alguien que, en su mayor parte, parecía tan emocionalmente unido actuar tan frágil. Era casi como si el joven frente a ella hubiera sido otra persona completamente diferente. Aún así, no importa cuánto la hubiera hecho sentir mejor, Waze no se permitió pensar en ese sentido. Que lo que estaba viendo era solo algo que se veía una sola vez y que nunca volvería a ver. No, esa era una mentalidad reservada para los débiles de mente y los delirantes, y ella era la más alejada de ambas. Algo andaba mal con Kaneki. Siempre había estado indecisa respecto de ese tema, pero ahora, después de lo que vio, supo que era un hecho absoluto. Ahora, el problema radica en descubrir qué hacer con ese conocimiento. Es cierto que, mientras crecía, Waze vivía en un lugar que estaba lo suficientemente lejos de la suciedad de abajo como para que, cuando el viento comenzara a levantarla en el aire, pudiera ver toda la basura flotando con indiferencia sin manchar ninguna de sus elegantes prendas. Por lo tanto, era seguro decir que ella no era la más experimentada en tratar con alguien que no se encontraba bien mentalmente. Excluyendo, por supuesto, a su mayordomo favorito, quien siempre le había parecido más que un poco mentalmente inestable, pero esa era otra historia para otro momento. Aún así, a pesar de su falta de experiencia con el tema, su solucionador de problemas interiores talló. Waze contempló qué podía hacer para ayudar a Kaneki con lo que le preocupaba. La primera opción que se le ocurrió fue que viera a un terapeuta, pues estaba claro que no se encontraba en el mejor estado de ánimo, ni emocional ni mentalmente. Pero después de pensarlo, sintió que era mejor archivarlo bajo una cuidadosa consideración. No es que ella creyera que Kaneki no necesitaba buscar tratamiento de un profesional, ni pensaba que eso no lo ayudaría. Era más bien porque sabía que el medio Goul estaría vehementemente en contra de la idea. A pesar de su reciente demostración de vulnerabilidad, Waze sabía que en el fondo, Kaneki seguía siendo la misma persona de siempre. O, al menos, seguiría actuando como si fuera después de hoy, para evitar que ella y los otros 3 se preocuparan. Había dejado sus problemas en un segundo plano y, por muy idiota que fuera, se permitiría sentarse en una tina de sus propios problemas, sin dejar que ninguno de ellos le ayudara. ¿Cómo supo Waze eso? Bueno, en general, la gente tendía a hacer lo que solía hacer y no había estado haciendo Kaneki exactamente eso desde que los conoció. Ocultarles sus problemas mientras intenta arreglarlo todo él solo. Entonces, en la mente de Waze, no había manera de que Kaneki aceptara voluntariamente recibir ayuda profesional para sus problemas. Claro, podrían presionarlo para que fuera, pero ¿eso realmente lo ayudaría al final? ¿Obligarlo a hacer algo, cuando estaba claro que ya tenía problemas para valorarse a sí mismo? Ella sinceramente no lo sabía. Eso dejó a Waze sin ideas sobre cómo ayudarlo. Le vino a la mente la idea de ayudarlo como equipo, pero rápidamente descartó esa idea, ya que rápidamente se le ocurrió que no eran terapeutas.
Eran adolescentes, que no tenían ninguna experiencia en curar mentes rotas. En realidad, ¿qué podrían decirle a Kaneki que realmente lo ayudaría? Después de todo, había un número limitado de ocasiones en las que decirle que todo iba a estar bien iba a funcionar. Quizás sea realmente mejor no hacer nada. Se preguntó Weiss, dejando caer los brazos a los costados por el cansancio. En el momento en que ese pensamiento le vino a la mente, lo despreció. Ella no podía soportar la idea de eso. Quería creer que había algo que podían hacer personalmente para ayudar, pero cuanto más lo pensaba, más se convencía de que no hacer nada era el mejor camino a seguir. Sacudiendo la cabeza de un lado a otro violentamente para evitar que ese tipo de pensamientos entraran en su mente, Weiss dejó escapar un suspiro silencioso. Luego, justo cuando se cubría el pecho con los brazos una vez más y bajaba la mirada hacia el suelo, notó que el pomo de la puerta de la habitación de Kaneki se abría de repente. Entonces, ¿cómo está él? Blake no esperaba que le hicieran esa pregunta cuando salió de la habitación de Kaneki, por eso saltó un poco hacia atrás al escucharlo. Al cambiar su enfoque hacia el origen de la pregunta, encontró un par de ojos azul pálido llenos de preocupación mirándola. Aún un poco recuperándose de su sorpresa anterior, Blake solo pudo parpadear ante Weiss por un par de momentos antes de darle una respuesta a la chica. Él está bien, ella desvió la mirada hacia un lado y añadió, en su mayor parte. En la mayor parte, añadió Weiss, con un alto indicio de angustia arrastrándose en su voz. Blake dejó escapar un suspiro exasperado. Finalmente logró dejar de temblar, aunque eso fue solo porque finalmente se desmayó. Bueno, suspiró Weiss, dejando que sus hombros se hundieran, realmente no estoy segura de lo que quería escuchar. ¿Qué? ¿Preferirías que fuera como antes? Blake no pudo evitar dejar escapar eso en respuesta al comentario de la heredera, sin importar cuán inmerecido pueda ser. Eso es un poco frío, incluso para alguien como tú. En respuesta, y sin sorpresa por parte de Blake, la preocupación de Weiss se transformó en una mirada gélida. Oh, vamos. Sabes que eso no es lo que quise decir. Un suspiro de complicidad escapó de los labios de Blake. Sí, lo sé. Lo siento. Realmente nunca arreglamos las cosas de lo que pasó en los muelles, Blake notó distraídamente. Apoyó su espalda en la puerta de madera detrás de ella, lo que hizo que crujiera ligeramente. Incluso ahora, la tensión sigue ahí. La mencionada tensión no era tan palpable como la última vez que hablaron uno a uno. Pero, de nuevo, su última conversación real fue más bien una pelea de gritos, bastante unilateral, por cierto, así que eso no decía mucho. Un gato y un perro callejeros habrían tenido menos tensión entre ellos que en ese momento. Durante casi 15 minutos, Weiss le había gritado, no solo por huir de ellos, sino también por atar a Kaneki en algo que no tenía nada que ver con él. Por supuesto, Blake intentó argumentar que insistía en unirse a ella, pero la heredera no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. Continuó culpando a Blake por lo que le pasó al medio Ghoul, jurando de arriba abajo que nada de eso habría sucedido si hubiera dejado de huir y hubiera dejado solos a Colmillo Blanco y cualquier pasado que tuviera con ellos. En ningún momento Blake pensó que una de sus acusaciones era justa. Pero aún así, le resultaba difícil culpar a Weiss por cualquiera de ellos. A pesar de toda su postura como alguien mejor que la persona promedio, Weiss todavía era muy parecida a otras personas, al menos en términos de sus emociones. Alguien que era relativamente cercano a ella había resultado gravemente herido y lisiado, por lo que las acusaciones no salían de su boca como si hubieran pensado en ellas durante días. Todas eran respuestas emocionales, muy emocionales, a una situación que ella apenas entendía. Por eso, sabiendo que no había manera de que ella escuchara lo que realmente sucedió, Blake salió furioso de la habitación y se dirigió a la casa de Kaneki, sin permitir que nada se resolviera entre ellos por el momento. Desafortunadamente, ese tiempo continuó por mucho más tiempo del que debería. Eso no significaba que las cosas entre ellos siguieran tan mal como estaban. No habían mejorado mucho, pero habían mejorado.
Aún así, a pesar de la mejora, Black no estaba dispuesta a empezar a intentar convencerse a sí misma de que en realidad significaba algo más que eso. Todavía estaban lejos de cualquier tipo de resolución entre ellos. Todo lo que hicieron, y todo lo que estaban haciendo, fue ignorar la cuestión por completo. No, no te preocupes por eso, la tranquilizó Weiss después de un momento de silencio, con los hombros ligeramente caídos mientras lo hacía. Puedo entender totalmente por qué no estarías del mejor humor en este momento, después de todo lo que pasó. Con eso, más silencio retumbó en el aire entre ellos, causando que surgiera más incomodidad e impregnara la atmósfera. Durante unos buenos minutos, las cosas siguieron así. Eso fue hasta que uno de ellos decidió finalmente romper el silencio. Hola Blake, ¿te importa si te hago una pregunta? Preguntó Weiss. Depende de cuál sea la pregunta, respondió Blake, encogiéndose de hombros. ¿Sabes de qué estaba hablando Kaneki antes? La pregunta hizo que todo el cuerpo de Blake se congelara donde estaba. Por cómo reaccionaste, me di cuenta de que antes no era la primera vez que lo veía actuar así que me preguntaba, no puedo, Blake interrumpió firmemente a su compañera de equipo antes de que pudiera terminar de hablar. El silencio una vez más llenó el aire entre ellos. Weiss le lanzó una mirada de sorpresa y preguntó, ¿puedo saber por qué? Simplemente no creo que sea algo que deba decirte, explicó Blake, asegurándose de poner énfasis en yo mientras hablaba. No era que Blake no quisiera contarle a Weiss lo que había escuchado en los muelles, pero simplemente no le parecía correcto revelar esa información sobre Kaneki sin consultarlo primero. Sería como si él le hubiera contado a alguien sobre sus vínculos anteriores con Colmillo Blanco sin siquiera decírselo, y ella no quería hacerle algo así. Weiss abrió la boca para responder, pero después de un segundo, simplemente la volvió a cerrar y dejó escapar otro suspiro. Bien, entonces le preguntaré cuando se despierte, afirmó, descruzando los brazos y dejándolos caer sin fuerzas a los costados. Hubo otro silencio prolongado. Weiss levantó una mano y se masajeó el puente de la nariz y preguntó, ¿por qué ustedes dos deben ser tan imposibles cuando se trata de darnos información tan necesaria? Tomada por sorpresa por la queja bastante abierta de su compañera de equipo, Blake parpadeó ante la chica antes de soltar una burla divertida y sonreír levemente. No te lo tomes demasiado personal, dijo, enviando una mirada descarriada hacia la puerta junto a ella. No lo hacemos por despecho ni nada por el estilo. ¿No crees que ya lo sé? Weiss se burló. Por favor, sé que a ustedes dos les gusta actuar distantes y misteriosos, pero ustedes no son tan difíciles de entender. ¿Es eso así? Una ligera risa escapó de la boca de Blake. Tarareó la heredera en respuesta, una sonrisa propia comenzó a aparecer en las comisuras de sus labios. Después de eso, no se dijo nada más entre ellos, solo una vez más reafirmó el punto en el que Blake había pensado antes. Las cosas entre ellos dos estaban mejorando. Era solo que no se estaba resolviendo nada. Kaneki miró a Aise y alzó una ceja para indicar su confusión con lo que se le estaba mostrando. Supongo que quieres que suba y lo revise, ¿verdad? Preguntó, volviendo su mirada a lo que se refería. Tarareó Aise en respuesta, cerrando los ojos mientras lo hacía, probablemente para aumentar el descaro de todo. El medio ghoul no dijo nada después de eso, eligiendo simplemente mantener su mirada fija en lo que estaban hablando, y simplemente mirar eso en silencio. Mientras tanto, reflexionaba sobre qué debería hacer a continuación. Obviamente, lo mejor que podía hacer Kaneki en esta situación era quedarse donde estaba y obtener más información de su doble. Pero, claro, no había absolutamente ninguna garantía de que Aise respondiera cualquiera de las preguntas que le hizo, preguntar cualquier cosa podría ser simplemente una pérdida de tiempo. Dejando escapar un suspiro, Kaneki sacudió la cabeza y comenzó a moverse hacia el tema de su conversación, deteniéndose solo cuando estuvo a medio brazo de distancia de él. Alzando una mano y presionando las yemas de sus dedos escamosos contra la superficie del objeto, el medio ghoul finalmente pudo confirmar su suposición anterior sobre que el objeto era cierto.
De lo que los dos habían estado hablando era de una ventana, simplemente una ventana vieja y sencilla que uno vería en la casa de cualquier persona común y corriente. Lo único extraño de esto, y este fue en última instancia el detalle que hizo que Kaneki desconfiara de ella en primer lugar, era el hecho de que la ventana simplemente flotaba en el medio del aire, 100% independiente de cualquier cosa que pudiera justificar por qué actualmente estaba a la altura de los ojos de ellos dos. Mirando a través del vidrio algo opaco, Kaneki se encontró mirando lo que supuso sería una vista de arriba hacia abajo de algo que no podía ver claramente desde la distancia que estaba desde la ventana. ¿Qué es eso? Kaneki se inclinó hacia la ventana, esperando que, al acercarse, pudiera distinguir mejor lo que fuera que su doble quisiera mostrarle. Esperar, inclinándose tan cerca de la ventana que su frente casi tocaba el cristal, Ken entrecerró los ojos ante el objeto. ¿Es eso? Antes de que Kaneki pudiera terminar de hacerse esa pregunta, una presión repentina golpeó justo en la parte posterior de su cabeza. Pronto descubrió que el cristal comenzaba a ocupar la mayor parte de lo que quedaba de su visión disponible. Rápido. Todo pasó tan rápido que Kaneki apenas podía comprender lo que estaba pasando. En un momento, había estado mirando a través de una ventana, hacia algo que estaba demasiado lejos para distinguirlo claramente. Al siguiente, yacía en el suelo y sentía su rostro como si alguien le hubiera prendido fuego. Ignorando el dolor pulsante que envolvía todo su cuerpo, el medio ghoul desorientado presionó sus palmas contra el suelo debajo de él y comenzó a empujar contra él. Casi de inmediato, sus extremidades, que todavía sentían los efectos de haber sido arrojado de cabeza por una ventana alta, comenzaron a gritar en señal de protesta. Aún así, ignoró sus gritos y de alguna manera logró ponerse de rodillas. ¿Qué? Sacudió la cabeza violentamente para limpiarla de telarañas. ¿Qué diablos acaba de pasar? Oye, ¿estás bien? Le preguntó Aise. La pregunta fue acompañada por el más leve ruido de golpeteo desde su derecha. Supongo que me excedí. Otra de esas risas tímidas. Lo lamento. Un crujido resonó en el aire cuando los ojos de Kaneki se abrieron de golpe, fijándose en su contraparte. Sus ojos estaban muy abiertos y salvajes mientras miraban furiosamente a Aise, quien lo miraba con una sola rodilla apoyada en el suelo. Con cada fibra de su ser, Kaneki quería escupir un montón de maldiciones a su atacante, envolver sus manos alrededor de su garganta y estrangular la vida de su descarada copia. En realidad lo estaba considerando, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido peculiar golpeó sus oídos y desvió su atención. ¿Es eso? Giró la cabeza para mirar en la dirección de donde se originaba el sonido. Los ojos se abrieron enormemente, el medio ghoul sintió que su corazón dejaba de latir en su pecho cuando sus ojos se posaron en lo que estaba haciendo el ruido. Ah, veo que ya encontraste lo que quería mostrarte, comentó Aise, su voz todavía llena de todo su descaro anterior, a pesar de lo que estaban mirando en ese momento. ¿Qué? Kaneki intentó preguntar, pero sus palabras seguían atascadas en su garganta. ¿O eso? Mirando a su contraparte, Kaneki descubrió que la sonrisa de Aise de antes había desaparecido de su rostro. Solo pensé en dejarte echar un pequeño vistazo a lo que veo todos los días. Volviendo a mirar de nuevo a lo que estaban hablando, Kaneki abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero de repente, sintió como si el cemento de caucho se hubiera secado dentro de su garganta, dejándolo completamente sin palabras. Honestamente ni siquiera sabía qué podía decir y mucho menos qué decir. La vista frente a él, era tan absolutamente surrealista, que aceptar el hecho de que estaba allí le parecía casi imposible. Verás, quise decir cada palabra cuando dije que eras más fuerte que yo, continuó Aise, su voz ahora carente de toda emoción. Realmente creo que eres más fuerte que yo, tanto física como mentalmente. Allí, a solo unos pasos de donde estaba arrodillado el Kaneki, estaba el mismo, cabello blanco puro y todo, encadenado con cadenas oxidadas a una silla de madera que le resultaba demasiado familiar. Su cabeza estaba atada de una manera que obligaba a su cuello a estar doblado hacia atrás en todo momento, por lo que siempre estaría mirando hacia el techo.
Se ponía un énfasis horrible en mirar, debido al hecho de que sus ojos estaban mirando. Mantenido abierto con fuerza con ganchos de metal atados a una cuerda. Lo mismo ocurría con su boca, que actualmente mostraba todos sus dientes, estaba tan abierta a la fuerza. Ahora, ¿podrías hacerme un favor? La voz de Aise sonó mucho más cercana que antes, y empezar a actuar así. De repente, algo agarró a Kaneki por el cabello y tiró de él bruscamente, obligándolo a mirar hacia el techo, muy parecido a cómo su copia había sido obligada a hacerlo. Verás, puedo entender que hayas pasado por mucho. Un escalofrío recorrió la espalda de Kaneki cuando sintió el aliento helado de Aise golpear la piel de su oreja. Sin embargo, no puedo entender que alguien tan fuerte como tú decida sentarse y hundirse en la autocompasión. Con el cuello doblado hacia atrás, Ken se encontró mirando al techo. Allí, notó que había algo brillante y reflectante en él y, por lo que podía ver, apuntaba directamente a la copia sentada de él mismo. Eso justo ahí. Una sacudida repentina y los ojos del medio ghoul volvieron a su copia. Es lo que veo cada vez que te miro. Mientras su contraparte de cabello más oscuro lo obligaba a mirarse a sí mismo, Kaneki notó que había algo brillante y reflectante en él que también estaba atado, aunque mucho menos que lo que había en el techo. Incluso desde lo lejos que estaba, podía decir que, fuera lo que fuera, se arrastraba por el contorno de la nariz de su copia hasta su boca. Ahora sé que has leído tantos libros como yo. Un empujón repentino y Kaneki volvió a donde comenzó. Haciendo boca abajo en el suelo. Estoy seguro de que podrás sumar 2 y 2 y descubrir lo que estoy tratando de decir con esto. Mientras Kaneki intentaba levantarse del suelo, el ruido de antes llegó a sus oídos. Ahora, puede que te estés preguntando para qué sirve mostrarte esto. Por suerte para ti, estoy a punto de decirte esa razón ahora mismo. Hubo silencio por un momento, y luego hubo un susurro tan fuerte como cualquier grito. Si quieres trabajar con ella en algún momento en el futuro cercano, y te recomiendo encarecidamente que lo hagas si quieres completar nuestro trato, vas a tener que crecer. Kaneki finalmente pudo ubicar cuál era el sonido. Porque créeme, ella no va a tolerar nada de esta autocompasión que estás teniendo. Ni tú ni lo malo que sea tu pasado van a significar nada para ella. Lo sé por experiencia. Entonces, considere esta su última advertencia sobre el tema. Te estoy dejando usar mi cuerpo y, no importa cuán más fuerte seas tú que yo, sigue siendo mi cuerpo, y puedo recuperar el control en cualquier momento que quiera. Entonces, gorgoteo. Crecer. Joder. Arriba. Fin del capítulo.